Bienvenidos a la actualidad de Tenerife. Hoy nos acompaña el que es, probablemente, el único abogado que ha conseguido frenar los derribos de la Dirección General de Costas. Es además el único letrado que ha conseguido también, a su vez, que Bruselas empiece a investigar una posible aplicación abusiva de la ley de costas. Hoy nos acompaña, y es un placer tenerlo con todos nosotros, el letrado valenciano José Ortega, máximo representante legal de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas. José Ortega, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Mírame Televisión. Bueno, gracias a vosotros. Es un placer estar con vosotros hoy. Acabo de decirle en una introducción un par de cuestiones, pero me gustaría sobre todo que explicase a nuestros espectadores qué es la Plataforma Nacional de Afectados y por qué surge este movimiento. Bueno, un poco exagerada la introducción y generosa. La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas es un colectivo que agrupa a otros colectivos y particulares de toda España y que yo reuní y fundé en enero del 2008 con toda la gente que estaba trabajando conmigo ante la evidencia de que hacían falta más herramientas de trabajo, más armas y otros cauces distintos de los cauces preestablecidos de vete a costas a escribir, vete al tribunal a escribir, porque todo eso estaba empezando a fallar y todo eso estaba empezando a manifestarse como una vía inútil, porque todos los pleitos, por los motivos que sean extraños, pero ciertos motivos, se pierden, o casi todos. Y entonces a mí me pidieron que reuniera a todos los colectivos que trabajaban conmigo. Pues bueno, me lo pensé, pero al final dije que sí, vamos a hacerlo. Y entonces el objetivo no era solamente el dar lugar a un colectivo nacional, el objetivo era que ese colectivo tuviera una estrategia inteligente que pudiera funcionar. Creo que al Gobierno lo que le hubiera interesado es un colectivo que hiciera una o dos manifestaciones, que pusiera una o dos pancartas y que hiciera caceroladas. Y nosotros no hicimos nada de eso, sino que utilizamos, pues como hablar de Otero, la palabra, utilizamos la razón. Y yo para ese momento tenía ya un conocimiento bastante fino de lo que pasaba en el conjunto de España por todos los viajes que hacía y las lágrimas que había contenido en el hombro. Y me había dado cuenta de que había criterios muy distintos de aplicación de la ley, a veces contrapuestos dependiendo de la conveniencia. Entonces con eso hice un informe extenso que propuse a la plataforma que se presentara en Bruselas, en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, como una queja contra España. Y entonces la principal actividad y la principal iniciativa de la plataforma no fue venir aquí a estrellarse más y más y más contra un muro, sino que fue a hacer o intentar hacer o presentar ese trabajo serio y riguroso y llevarlo a donde sí nos pudieran escuchar. Y bueno, ese es el origen de la plataforma y el sentido de la plataforma. Una plataforma que en Canarias además cuenta con varios colectivos, con varios, en este caso afectados, que se han unido a la misma, porque imagino que usted es consciente de que en Canarias la realidad es, digamos, si se puede decir así, aún más grave que en el resto del litoral español. Sí, hay muchos colectivos que estaban en el inicio, en la fundación de la plataforma, de Fuerteventura, de Lanzarote, de Tenerife, de La Gomera, por todas partes. Formaban una proporción muy importante de los fundadores de la plataforma. Y efectivamente es cierto que el panorama en Canarias es absolutamente desolador, porque están aplicando con tiralíneas, o sea, con criterios puramente de cartabón y escuadra, en Canarias, una ley que cualquiera que lea la exposición de motivos puede ver que está hecha para responder a un problema que se estaba originando principalmente, si no exclusivamente, en el Mediterráneo, con una hiperconstrucción en la costa y con una destrucción del paisaje y con una especulación masiva. Eso cualquiera lo puede ver, leyendo la exposición de motivos. Entonces, vienen aquí a Canarias a aplicar esa ley que responde a esos criterios, a unos poblamientos litorales tradicionales que muchas veces son, digamos, por lo menos un modelo completamente distinto de ese modelo que ellos tenían en la cabeza. No se puede caer en la demagogia de pretender que cualquier chabola que haga un particular dentro del dominio público está bien por el hecho de que sea de un ciudadano, ni en pretender que los ciudadanos siempre tienen la razón solo por ser ciudadanos y que el gobierno nunca tiene razón solo por ser gobierno. Y lo digo porque demagogia hay. Demagogia hay.
Pero, sin embargo, es una realidad que aquí hay muchos poblamientos tradicionales que se han originado en un momento histórico porque Canarias ha seguido siendo durante, por lo menos la primera mitad del siglo XX, o así lo veo yo, todavía una tierra ignota y una tierra incógnita y una tierra de colonización en donde ha habido familias que han ido a buscar fortuna fundando en rincones absolutamente estériles y olvidados donde nada más que había pedruscos y lagartijas, una ciudad, un pueblo, un asentamiento de pescadores. Pero no le interrumpa, muchas veces incluso con la connivencia de las propias administraciones. Las administraciones no han hecho nada, o sí han hecho, han dado licencia de obras, los ingenieros de costas no han puesto ni medio problema. Hay que tener en cuenta que la primera ley de puertos que ya regula las costas como dominio público es de 1880. Entonces, algún efecto ya sabemos que el dominio público no se puede prescribir, eso ya lo sabemos. Pero, hombre, algún efecto deberá tener que estas personas hayan estado como 100 años, o más de 100 años, o 80 años, me da igual, en esa zona sin que el jefe de costa diga absolutamente nada para que ahora se les caiga el mundo encima con una aplicación absolutamente aplastante de la ley, ¿no? Entonces, sí que hay que aplicar la ley, por supuesto, y sí que hay que garantizar que las costas en Canarias y en la península y en todas partes sean públicas, sí que hay que impedir que se generen playas privadas para los hoteles, todo esto sí, de acuerdo, que sí, o sea, que no es decir no absoluto a cualquier aspecto de la ley de costas, de eso ni hablar, pero esto que están haciendo es muy abusivo y muy incorrecto, especialmente en Canarias. Entiendo, por tanto, que la plataforma se centra o defiende a personas que están dentro, o por lo menos su vivienda, dentro de un marco de legalidad. Saber, todos los abogados pueden o podemos o debemos defender cualquier asunto que entre. Entonces, si a mí me viene un señor al despacho y que tiene una ocupación que no es legal y me dice que lo defienda, yo lo podré defender. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con la plataforma. Cuando yo hice la plataforma, yo dije que solamente podían entrar en ella y solamente podrían tener acceso a la denuncia presentada en Bruselas aquellos que tuvieran razón o algo de razón. Y en particular no podían estar los que se habían apropiado ilegalmente del dominio público. Porque tú no puedes ir a una televisión como ahora o al Parlamento Europeo o a donde sea con un discurso ético y moral y tener en el saco a unos tíos que lo que han hecho es robar. Entonces, yo en particular he tenido clientes en el despacho que me han pedido entrar en la plataforma y les he dicho que no entraban en la plataforma. Y los he pedido como clientes del despacho. Y esto es una decisión personal cuyas consecuencias yo tengo que asumir porque yo personalmente he dado un paso y ese paso, pues, al fundar la plataforma ha hecho que yo me transforme tengo una pata en la abogacía y la otra pata pues en el activismo, como le quieras llamar, y eso tiene unas consecuencias y yo las tengo que pagar. Entonces no entran en la plataforma los que se han apropiado del dominio público. Ese informe que usted citaba anteriormente, de más de 100 folios, llega a una principal conclusión, que es la aplicación abusiva que en determinados puntos hace la Demarcación General de Costas de su propia normativa. Es Europa, ese informe se ha presentado en Bruselas y ha abierto una pequeña investigación, o una gran investigación, depende de cómo se mire, pero ¿es Bruselas o es Europa el único salvavidas que le queda a los poblados canarios que se ven afectados por la ley de costas? Hoy sí, ya veremos a ver si hay cambios en España, que es posible que los haya, pero hoy no hay nada que hacer. El problema y el drama que tiene España es que es un país en el que ya se han perdido las esperanzas, ya no estamos en una situación ni siquiera de decepción. Esto es una desesperanza completa y absoluta. En cualquier conversación puedes percibir que los ciudadanos no tienen absolutamente ninguna fe en las instituciones, nada. ¿Qué pasa en este país? ¿Qué pasa en España cuando el gobierno está ganando en la Audiencia Nacional no el 95% de los pleitos, como dicen ellos, no, el 99,9% de los pleitos? ¿Qué le pasa a los tribunales en España? Que resulta que el gobierno... O sea, ¿qué pasa con el defensor del pueblo cuando nos dice que en este informe no tenemos la razón en nada? En nada, pero cuando digo en nada, digo ni en un párrafo, ni en una frase, ni en una coma, en nada. Esto no tiene un aroma bananero, y perdón por lo de la banana, que no hay ninguna comparación. O sea, esto no tiene un aroma caribeño del candidato que gana las elecciones con un 95% de los votos. O sea, ¿qué pasa aquí? Entonces, no se puede conseguir nada dentro de España. Entonces, hoy sí es cierto
que la única fórmula que tienen los poblados canarios de que se haga justicia con ellos, y los ciudadanos de Canarias y el resto de España se haga justicia con ellos, está en la presión política que se puede hacer en el Parlamento Europeo. Y, por cierto, que buen susto se llevó la directora general de Costas el día 22 de marzo en el Parlamento Europeo, cuando todos los diputados que hablaron, excepto el diputado Martínez del PSOE, se le echaron encima, sentido figurado, por supuesto, con unos comentarios de lo que pensaban realmente de la ley y de cómo estaban aplicando la ley. Y hoy es una pena decirlo, pero necesitamos que Europa nos apoye, porque si no se acabó. No quiero adentrarme demasiado en el terreno político, pero sí es cierto que es el Partido Socialista quien está aplicando esta ley. Pero a mí me gustaría preguntarle a usted si en el caso de Canarias en concreto, tanto Coalición Canaria como Partido Popular, las otras grandes formaciones mayoritarias, han puesto, como se suele decir, toda la carne en el asador para intentar ayudar a los vecinos afectados por la ley de Costa. No. O sea, no. Porque a mí me sorprende mucho una cosa. El Parlamento de Canarias se toma un grandísimo esfuerzo en aprobar una ley 7/9 de modificación de las leyes territoriales de ordenación del territorio de Canarias para que los poblamientos tradicionales de los que estamos hablando, que puedan tener interés paisajístico o pintoresco o turístico, puedan tener una protección de tipo del patrimonio histórico que les haga merecedores de una concesión y que se salven de los derribos. Y entonces hacen un gran esfuerzo para conseguir esta norma y no la aplican, o parece ser que no la aplican o que no la están aplicando. Porque está recurrida al Tribunal Constitucional, pero no está suspendido ese artículo, el artículo 3º. Y entonces me ha llegado el sentimiento de que no se está aplicando. Ayer a los de Boca Cangrejo les he dado un consejo, que me consultaron a ver qué opinaba yo, les he dado un consejo. Decirle a vuestro alcalde que haga el favor de, sin esperar a más, hoy, pero hoy, que haga lo que dice el artículo 3º, que es pedir para Boca Cangrejo la declaración de poblamiento de interés cultural. Entonces, bueno, esto es algo que deja, para mí, es que deja algo que desear, ¿no? Y luego, pues hay muchas cuestiones que hay por ahí para discutir. Cuando yo hice una enmienda a la Ley de Navegación Marítima para intentar ampliar el catálogo de situaciones que tienen acceso a la concesión de la transitoria primera, y pedí a los partidos políticos que presentaran esa enmienda, pues Coalición Canaria ha anunciado que la va a presentar y, sin embargo, el Partido Popular me dijo por boca de un representante de Madrid que no la pensaba presentar. Y entonces, esa es la realidad. Esto no es una interpretación de los hechos, estos son hechos. Son hechos. Y es una pena. Yo creo que ese instrumento de esa enmienda, yo no me dedico a la política, ¿eh? Esto es un trabajo que yo lo regalo, a mí me da igual. Tampoco estas personas son ni de la plataforma la mayoría, ni del despacho, es que lo veo. O sea, y al verlo, pues me ha parecido de buena fe el hacer esa propuesta. Entonces, si el Partido Popular no la apoya, pues el Partido Popular sabrá por qué. ¿Cuál es la mejor solución para los poblados? Yo imagino que cada caso es distinto, pero en general, para los poblados afectados por la ley de costas, reconocerle la propiedad, las concesiones que en su momento usted también ha planteado desde la plataforma, ¿cuál es la mejor solución? La concesión no es una herramienta válida ni aceptable como compensación por la pérdida de la propiedad. La concesión es notoriamente insuficiente como pago por una indemnización. Esto el Tribunal Constitucional dijo que estaba muy bien, pero no se lo creía ni él. Aparte de la concesión, cuando ellos quieren, vienen y la rescatan, entonces te quedas absolutamente sin nada. Eso es un paliativo. Sin embargo, es un paliativo que hoy sería fantástico para evitar un problema de ahora. Un problema de poblamientos que tiene orden de derribo ya. Y no nos podemos perder en la filosofía. Sabemos que hay un refrán que dice que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y cuando te van a tirar mañana la casa bajo una pala, tú dices, sí, dame la concesión, porque la concesión es lo único que te puede salvar en ese momento, ¿vale? Yo considero que hay poblamientos en Canarias que chocan frontalmente con la ley, que necesitarían para salvarse un cambio en la ley, que se puede conseguir, porque simple y llanamente, tal como lo veo yo, son poblamientos que por el mero hecho de estar en el borde del mar, en vez, digamos,
de ser un pecado contra la propiedad pública y una circunstancia que no se puede tolerar y todo esto, yo creo que eso es un paisaje que tiene pintoresquismo, que tiene belleza, que tiene interés, y yo considero que en algunos casos el paisaje de Canarias, el paisaje de estas cosas está mejor. Con esos poblamientos es más bonito y tiene más interés con esos pueblitos que sin ellos. Que si nos quedáramos nada más que con los pedruscos. No hay nada de interés particular en esos pedruscos, ni se gana nada para los intereses generales, con lo cual la concesión sí, porque sería un paliativo por una circunstancia que es que en este momento Canarias hierve de derribos en marcha, pendientes e inminentes. Pero la situación de fondo necesita un cambio de concepto. Y ese cambio de concepto es que tú no puedes aplicar una solución que está pensada para frenar la monstruosa especulación urbanística en la costa del Mediterráneo cargándote unos poblados que se originaron en los años 30 del siglo XX. Uno de los casos concretos, de los que hemos tratado incluso en la tertulia que celebramos en esta casa, en esta misma mesa, es el de Bajo la Cuesta, en Candelaria, que usted en este caso sí que defiende. ¿Por qué en el caso de Bajo la Cuesta siempre hemos hablado de que hay un error? Me gustaría que lo explicara usted un poco, si puede ser de forma concisa. ¿Por qué en el caso de Bajo la Cuesta no se deberían aplicar, en este caso, la ley de costas y sus consiguientes derribos? Sí, se tiene que aplicar la ley de costas. O sea, aplicar la ley de costas no significa derribar. Aplicar la ley de costas significa cuando procede dar la concesión y cuando procede otra cosa. Entonces, el problema de Bajo la Cuesta es un problema increíble. No debería de existir ese problema. Esta mañana lo he dicho en el Tribunal Superior de Justicia, pero tenemos que pasar media vida discutiendo una cosa como esta por culpa de unas personas que se han empeñado en que exista ese problema. Digamos que cuando hay un deslinde que está más cerca del mar y después hay otro deslinde que está más lejos del mar y te pilla en medio, esos terrenos que están en medio se dan en concesión y las viviendas se dan en concesión. Esa es la situación en Bajo la Cuesta. Se hizo un deslinde en 1969, se construyó el poblado afuera de ese deslinde, tierra adentro de los mojones, y después se hizo otro deslinde que metió todo eso dentro del dominio público. Eso está recurrido al Tribunal Supremo, pero eso es otra lucha. Son terrenos que están comprendidos entre la antigua y la nueva delimitación del dominio público. Son terrenos que la ley dice que se tienen que dar en concesión. ¿Y por qué en vez de concesión tiene orden de derribo? Porque hay unos topógrafos y unos ingenieros de costas a los que se les ha metido en la cabeza, ni más ni menos, el disparate de que aquella primera línea de deslinde del 69, que venía más hacia el mar, no venía más hacia el mar, que estaba ya subiendo por el acantilado a 30 metros y a 42 metros, y por lo tanto se les ha metido en la cabeza, por increíble que pueda parecer, que esas viviendas se construyeron ya dentro del dominio público ilegalmente. Imagínate que ahora hay una línea de dominio público en donde tú quieras, o hay una playa, y decimos, hombre, vamos a construir un barrio de 50 viviendas dentro del dominio público porque nos apetece, vamos a hacer una promoción de pareado de apartamentos turísticos. ¿Sería posible? No. No. Les están acusando de hacer esto. Entonces, toda la discusión es para hacerles entender que han cometido un error. ¿De dónde viene ese error? Pues ahora hay un GPS, tú haces así, acribillas los puntos y te sacan las coordenadas geográficas de cada hito, entonces no lo había. Cada punto, cada hito en un plano del deslinde se situaba según una variante, dos variantes, son la distancia al anterior y el ángulo que forma con el anterior y el que sigue. Y entonces, eso puede dar lugar a errores acumulados. Tú te equivocas en una distancia, tú te equivocas en el cálculo de un ángulo y ese equívoco se va arrastrando y puede hacer que la línea se vaya totalmente. Entonces, para que eso no pase, se establecían lo que se llamaban puntos fijos sobre el terreno que coincidían con, especialmente con esquinas de edificaciones que ya existían, que no podías dudar de que estaban ahí. De manera que si tú con eso ibas acumulando un poquito de error, ese error se corregía cuando llegabas al punto fijo y no se iba acumulando para dar resultados monstruosos. Muy bien. Los puntos fijos que había para evitar estos errores junto a Bajo la Cuesta desaparecieron porque encima construyeron la central de Unelco y desaparecieron por completo. Entonces,
han tenido que hacer un bypass, ¿no? Como un puenteo, y compensar con unos cálculos, estableciendo unos ángulos, en vez de ya no van a los puntos fijos la línea, sino que va a un canal que había, y ahí han cometido un error de 6 grados en el cálculo de un ángulo, y ya está. Un error, han cometido un error, y no les da la gana de reconocer ese error, y ese error es el que hace que la línea se le meta para adentro de manera vergonzosamente errónea, porque da como resultado esa línea que los temporales, porque la línea del 69 señalaba el alcance de los temporales ordinarios. Se le va la línea a 42 metros en un punto y a 30 metros en la mayoría de los puntos, lo cual significa que los temporales ordinarios, no un día, no un día, todos los días ordinarios, estaban llegando a 42 metros y a 30 metros en la pared del acantilado. No hubieran podido sobrevivir entonces los vecinos. No habrían podido sobrevivir. Entonces, incluso viendo cuando tú estás dibujando una línea que te da un resultado que es ridículo, que es de payaso de circo, y estás viendo el resultado que es una payasada de circo, y tú estás insistiendo en que eso es así, eso es ser un tío patético. Pero y por supuesto no tienes razón. Disculpe que le interrumpa, pero eso se solucionaría con algo tan sencillo como hacer un replanteo. Sin embargo, la Dirección General de Costas se niega a hacer replanteo. Pero es que a la vez después nos encontramos con casos en otras zonas del litoral español, en este caso en el litoral alicantino de la Albufereta, donde se van a desafectar auténticas torres, torres de cemento de grandes alturas que están construidas prácticamente sobre la arena. Bueno, eso nos retrata una situación en la cual se ve claramente que hay unos ciudadanos españoles amparados por la Constitución a los cuales ni agua, y hay otros a los cuales que también están amparados por la Constitución, que es, digamos que es lo que ellos pidan. O sea, efectivamente hay un paralelismo muy desafortunado entre Bajo de la Cuesta y la Albufereta. La Albufereta es un barrio que parece ser que se ha construido ilegalmente con un pelotazo urbanístico en los años 70 por un constructor que llegó allí y construyó dentro del dominio público porque le pareció conveniente, y supongo que el jefe de Costas lo vería, digo yo, porque estos no son 50 viviendas, estos son un montón de torres con cientos de pisos, ¿no? Entonces, ni yo, ni la plataforma, ni nadie, absolutamente nadie, quiere ni queremos que se haga un derribo en la Albufereta, no. Porque estas personas no son los que han construido. Estas personas son terceros de buena fe que no sabían absolutamente nada y hay que proteger. Dicho esto, es intolerable, es absolutamente inaceptable que a estas personas de Bajo la Cuesta les estén acusando de haber construido ilegalmente dentro del dominio público, una acusación falsa, consecuencia, el derribo. Y esto que se sabe, y lo ha reconocido Alicia Paz en declaraciones al periódico, que se construyó ilegalmente dentro del dominio público, en vez de hacer el derribo, que no queremos y que yo no quiero, ni nunca he querido ni voy a querer, pero en vez del derribo le vamos a desafectar. La desafectación es un privilegio enorme que se ha hecho en España muy pocas veces. Y consiste en decir, esto era dominio público, pero ahora ya no va a ser dominio público. Entonces, he considerado que te voy a quitar el problema. Entonces, hoy todos saben lo que hacen todos. Este es un ámbito cerrado. Hoy tenemos Internet, hoy tenemos comunicaciones y todos saben lo que hacen todos. Es una ingenuidad por parte de la Dirección General de Costas pretender que puede hacer un regalo fabuloso a estos vecinos, a los que hay que proteger, Albufereta, y que al resto de los vecinos y en particular a estas personas de Bajo la Cuesta, pues que les hayan amargado toda una generación y que les estén obligando a transformar su vida, que tendría que estar dedicada a otra cosa, en una lucha y en un sufrimiento permanente. Esto no se puede tolerar. Entonces, en España las cosas tienen que cambiar y tenemos que hacer que cambien y vamos a hacer que cambien. José Ortega, con esa reflexión que me parece magnífica, llegamos al final de esta entrevista. Simplemente darle las gracias, sobre todo porque sé que usted está aquí por motivos profesionales, por motivos de viaje, va a estar solo algunos días y ha hecho el esfuerzo de estar hoy aquí con Mírame Televisión y con los espectadores de esta casa, lo cual es de agradecer. Esto no es ningún esfuerzo, esto es un placer, porque aquí estoy entre amigos, no todos los compañeros de la prensa responden como has respondido siempre tú, que has entendido maravillosamente bien el problema Bajo la Cuesta, y hay que tener en cuenta que estas injusticias que se están produciendo con los ciudadanos necesitan cierta complicidad y cierto apoyo de los medios de comunicación simplemente para darle la voz a los débiles. En este caso yo estoy hablando en nombre de los débiles. Entonces, esto no es ningún sacrificio, esto es una satisfacción y yo lo agradezco.
Por nuestra parte, muchísimas gracias y que sepa que está a su casa. Gracias. Por nuestra parte nada más, que sigan muy atentos a la programación de Mírame Televisión. Les recuerdo que en breve, en unos minutos, llega el Frangollo, donde hoy entrevistaremos a la consejera regional de Bienestar Social, Inés Rojas, que tiene muchas cosas que contarles a ustedes. Yo les espero mañana. Muchas gracias. Bienvenidos a la actualidad de Tenerife. Hoy nos acompaña el que es probablemente el único abogado que ha conseguido frenar los derribos de la Dirección General de Costas. Es además el único letrado que ha conseguido también, a su vez, que Bruselas empiece a investigar una posible aplicación abusiva de la ley de costas. Hoy nos acompaña y es un placer tenerlo con todos nosotros el letrado valenciano José Ortega, máximo representante legal de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas. José Ortega, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Mírame Televisión. Bueno, gracias a vosotros. Es un placer estar con vosotros hoy. El objetivo nacional, el objetivo era que ese colectivo tuviera una estrategia inteligente que pudiera funcionar. Creo que al Gobierno lo que le hubiera interesado es un colectivo que hiciera una o dos manifestaciones, que pusiera una o dos pancartas y que hiciera caceroladas. Y nosotros no hicimos nada de eso, sino que utilizamos, pues como hablar de Otero, la palabra, utilizamos la razón. Y yo para ese momento tenía ya un conocimiento bastante fino de lo que pasaba en el conjunto de España por todos los viajes que hacía y las lágrimas que había contenido en el hombro, y me había dado cuenta de que había criterios muy distintos de aplicación de la ley, a veces contrapuestos dependiendo de la conveniencia. Entonces con eso hice un informe extenso que propuse a la plataforma que se presentara en Bruselas, en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, como una queja contra España. Y entonces la principal actividad y la principal iniciativa de la plataforma no fue venir aquí a estrellarse más y más y más contra un muro, sino que fue a hacer o intentar preestablecidos de vete a Costas a escribir, vete al tribunal a escribir, porque todo eso estaba empezando a fallar y todo eso estaba empezando a manifestarse como una vía inútil, porque todos los pleitos, por los motivos que sean extraños, pero ciertos motivos, se pierden, o casi todos. Y entonces a mí me pidieron que reuniera a todos los colectivos que trabajaban conmigo. Pues bueno, me lo pensé, pero al final dije que sí, vamos a hacerlo. Y entonces el objetivo no era solamente el dar lugar a un colectivo. Acabo de decirle en una introducción un par de cuestiones, pero me gustaría sobre todo que explicase a nuestros espectadores qué es la Plataforma Nacional de Afectados y por qué surge este movimiento. Bueno, un poco exagerada la introducción y generosa. La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas es un colectivo que agrupa a otros colectivos y particulares de toda España y que yo reuní y fundé en enero del 2008 con toda la gente que estaba trabajando conmigo ante la evidencia de que hacían falta más herramientas de trabajo, más armas y otros cauces distintos de los cauces